En este curso, Góticos y Grotescos, vamos a reflexionar sobre un cierto tipo de literatura norteamericana de la época posterior a la Primera Guerra Mundial en el sur y en el Medio Oeste. Serían los años 1915 a 1930 con la Gran Depresión. En el primer semestre vimos tres autoras sureñas, Eudora Welty, Carson McCullers y Flannery O'Connor, y nos enfocamos en los aspectos góticos y grotescos de su obra, el contexto sureño que es tan potente a la hora de influir, tanto por el pasado mítico previo a la guerra civil, el resentimiento por haber perdido la guerra y con eso también un estilo de vida que es representado como idílico, como un paraíso perdido y, y las consecuencias de resentimiento que eso conlleva sumado al racismo. Los autores que veremos en este curso son anteriores a esas grandes escritoras, pero los aspectos que ya vimos dentro de lo que les decía que es un estereotipo del escritor sureño, aplica para Faulkner, el escritor sureño, y para Erskine Caldwell. Y vamos a empezar con el Midwesterner Sherwood Anderson, que es inaugural tanto en forma como en contenido. Su libro Winesburg, Ohio, marcó un antes y un después en la literatura norteamericana, la cambió y además él fue un mentor para tantos escritores norteamericanos, incluidos Faulkner y Caldwell. Vamos a ver a estos tres autores desde el mismo prisma, que es el gótico y el grotesco, pero analizarlos a cada uno con sus características tanto propias como compartidas con el resto, como por ejemplo las referidas al contexto norteamericano de la época posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la Segunda, la alienación del pueblo chico, el chismerío, el secreto, el personaje grotesco, repulsivo y simpático a la vez, la tradición versus el progreso, la autoridad patriarcal, bueno, y otros aspectos más. Empecemos primero por el grotesco. ¿Qué es exactamente? ¿No es una palabra que da la sensación de algo feo o más que feo? En el uso diario la usamos para referirnos a algo de mal gusto, algo ridículo o algo muy extravagante. Bueno, definitivamente tiene una connotación negativa, algo vulgar y extraño, pero la realidad es que el término grotesco proviene del arte. Apareció por primera vez en los 1500 y la palabra deriva del italiano grotto, de cueva, porque a fines del siglo XV un chico italiano se cayó por una grieta en el centro de Roma y creyeron que eran cuevas. Estaban todas pintadas con imágenes insólitas y de ahí el grotesco. Las ilustraciones que encontraron ahí en estas supuestas cuevas mezclaban humanos con animales, niños apareciendo de plantas o animales con cabezas imposibles. Y al final resulta que no eran cuevas, sino pasillos y habitaciones del Domus Aurea, el palacio inmenso que Nerón se había mandado construir sobre las cenizas del famoso incendio de Roma. Y de ahí vino la idea de que él era el culpable del incendio. Pero bueno, él fue un emperador bastante grotesco. Mandó a ejecutar a su madre, Agripina, que era hermana de Calígula, porque supuestamente complotaba contra él. Eso por el lado del origen del término, que como decíamos connota negativamente, da algo vulgar, chocante. En la década del 1600 el término apareció por primera vez en la literatura, particularmente en la literatura francesa,
y se hizo más sólida la conexión del término con el cuerpo. La mayoría de las referencias a lo grotesco se aplicaron a las partes del cuerpo. Y el término se hizo muy popular en el siglo XIX en Alemania, donde se empezó a usar para sátira y caricaturas. Y la razón principal de esto es que era la época de la Ilustración. En esa época era la era de la razón. Por lo tanto, todo lo que era visto como excesivo o exagerado se consideraba cómico porque era opuesto al pensamiento iluminado y por lo tanto carne de cañón para la burla. Cuestión que el término quedó para referirse a, sería el aspecto aterrador del humor, el aspecto espantoso de la comedia humana, que desde entonces es aceptada como una definición de grotesco en la literatura. Sería una figura perturbadora entonces, que ya sea por su apariencia o por su personalidad, nos provoca compasión y disgusto al mismo tiempo. Y en la literatura gótica se suele usar para explorar temas oscuros y dolorosos. Eso, insisto, que en la literatura gótica se suelen usar para explorar temas oscuros y dolorosos. El gótico entonces, bueno, las características generales, las del romanticismo ya las vimos, se va a extender demasiado acá si nos detenemos ahí. Solo les recuerdo que encontró tierra fértil en los escritores sureños que usaron el paisaje desmoronado de la época previa a la guerra civil como fondo para sus historias. Eran historias de fantasía o de culto por el pasado, simbolizados en sus ruinas, monumentos, cementerios, y con elementos grotescos, que bueno, sería en pocas palabras como una exageración a propósito, ¿no? O la unión de dos objetos que en lo natural sería imposible, como una desfiguración. Es decir, una distorsión del mundo exterior por la descripción del ser humano en términos no humanos, con ese desplazamiento que asociamos con los sueños, en los que se suspenden las leyes de la proporción y de la simetría, y da como resultado un realismo como aumentado, como una caricatura, decíamos. Y se cree que el grotesco es un género norteamericano tan persistente por esa creencia norteamericana de que la felicidad es la norma de la existencia. Entonces la idea de lo contrario viene acompañada de una resistencia casi fanática. No es sorprendente que muchos escritores norteamericanos sintieron la necesidad de usar el grotesco o el gótico como si solo por la distorsión o la exageración pudieran empezar a sugerir la complejidad de la realidad y sus implicancias tragicómicas a una audiencia completamente comprometida con con el optimismo, claro, del el American Dream. Nuestros autores, por orden cronológico de vida y de publicación y por su influencia en los otros, serían primero Sherwood Anderson, que nació en 1876, en un pueblo chico de Ohio, un estado del norte de los Estados Unidos, y la obra de él que analizaremos, Winesburg, Ohio, fue publicada en 1919. Después viene Faulkner, que nació en 1897 en el estado de Mississippi, en el sur, y la obra de él que vamos a analizar en este curso es A Rose for Emily, que es de 1930.
Y por último, Erskine Caldwell, que nació también en el sur, en Georgia, en 1903, y la obra suya que vamos a analizar es God's Little Acre, que es de 1933. De los tres, tomamos una obra como referencia entonces. En el caso de Faulkner necesitaríamos un curso de al menos 6 clases para él solo. Bueno, acá entonces lo que vamos a hacer va a ser presentarlo, introducirlo, al igual que los otros dos, porque él es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Su obra es compleja, ardua para leer, requiere de todo un compromiso. Yo ya lo di este año, di un curso completo entero sobre él a principio de año en otra institución. Lo mejor podríamos verlo el año que viene en Icana. Veremos, pero en este curso vemos un cuento suyo, Una rosa para Emily, que es uno de los cuentos más antologados del mundo y nos sirve excelentemente para aproximarnos a Faulkner, a sus recursos técnicos que fueron tan innovadores, a los temas que abordó. Y bueno, es el cuento gótico sureño por excelencia. Entonces hoy les voy a contar brevemente la biografía de cada uno a modo de presentación. Empiezo en el orden en el que vamos a verlo, como decía cronológicamente. Entonces empiezo ahora a presentar a Sherwood Anderson, que es el que su Winesburg, Ohio, lo vamos a ver la clase que viene, A Rose for Emily la siguiente, y la última, antes del Zoom, Erskine Caldwell, bueno, la pequeña parcela de Dios. Sherwood Anderson nació en un pueblo chico de Ohio, un estado del norte de los Estados Unidos, en 1876. Él fue el tercero de 7 hermanos. Su madre era descendiente de italianos y su padre pintaba carteles, que no le permitió un buen pasar económico a la familia. El padre fue un soldado de caballería para la Unión durante la Guerra Civil, es decir, para los norteños, y ahí desarrolló su entrenamiento para hacer arneses, puso una talabartería, pero no le fue bien porque aparecieron las fábricas de arneses. La familia se empobrecía, el padre era alcohólico y la madre traía ropa ajena para lavar en la casa, que es una circunstancia económica y social de esta familia que influyó mucho en el modo de pensar de Sherwood Anderson, que a los 14 dejó el colegio para tomar trabajitos para aportar a la economía familiar. Lo llamaban jobby, que en inglés es trabajito, y leía en la biblioteca todo lo que podía, y bueno, y además se esperaba de él que fuese un go-better, que sería algo así como acá, bueno, en Argentina, el mijo, el doctor. Todo esto le proveyó temas para sus historias. En 1884 la familia se mudó a Clyde, cerca de Cleveland, sobre el lago Erie, que se menciona en Winesburg, Ohio, porque por más que hay un pueblo llamado Winesburg, el de este libro, el Winesburg del libro que vamos a leer, está inspirado en Clyde. De Clyde se fue cuando murió su madre, él era muy pegado a su madre, y durante 1896 Sherwood Anderson trabajó en un depósito en Chicago antes de enlistarse en la guerra americano-española. Sirvió en Cuba pero nunca estuvo en combate y salió de esa experiencia con el rango de cabo. Se enroló en la Academia de Wittenberg en Springfield, también en Ohio. Se graduó en 1900 y se convirtió en vendedor y redactor creativo de publicidad. En 1904 se casó con Cornelia Lane, que fue la primera de sus 4 esposas, a las que él
él dijo que trató a todas de amar de muy mal modo, que todo el tiempo metió la pata. Pero bueno, le fue muy bien en esa época escribiendo publicidades que él después calificó que no, como sin sentido y que no le traían satisfacción espiritual. Se mudó a la periferia de Cleveland, a un pueblo chico, tuvo 3 hijos y en 1906 fundó una compañía para producir pintura. Trabajó 12 años en eso, económicamente le iba muy muy bien, estaba enfocado en hacerse rico, solo que no le iba tan bien familiarmente, tenía muchos affairs, tomaba mucho y empezó a escribir una novela porque sentía una fuerte urgencia por escribir. Y un día sucedió un hecho legendario, en realidad se convirtió en una de las grandes leyendas de la literatura norteamericana. Según su propia versión, lo que ocurrió este día del hecho legendario, él estaba en su oficina y se dio cuenta de repente que su vida era vacía y superficial, así que se puso de pie, fue hasta la puerta y siguió caminando. Pero según el hospital de Cleveland, a donde lo internaron, salió de la oficina, empezó a caminar y nunca se detuvo. Y 4 días más tarde lo internaron por un ataque de nervios o un colapso nervioso. Y al ser dado de alta, dejó todo, familia, fábrica de pintura o empresa de pintura, y se fue a Chicago, tenía 36 años, y se unió a una banda de escritores que eran como la bohemia de Chicago, a los que su, la novela en la que estaba trabajando antes de tener el colapso nervioso. Y ellos recomendaron esta novela para publicación. Era una novela bastante autobiográfica. El protagonista se parece bastante al padre de Sherwood Anderson. Y su hijo lucha con la soledad y la opresión de un pueblo chico y trata de matar a su padre. En eso se parece bastante a Huckleberry Finn, que arranca su odisea por el Mississippi por supuestamente haber matado a su padre, que sería en 1884. Y el resto del libro parece una exploración de lo que después sería Winesburg, Ohio. Pero lo que es evidente es que lo que buscaba con todo esto que les estoy contando es un modo de vida más auténtico, que es algo muy, muy recurrente en su ficción. En 1916 se casó de nuevo. En 1917 publicó Marching Men. Después en 1918 probó con la poesía, con poco éxito, y siguió el modelo de Edgar Lee Masters de Spoon River Anthology, que es de 1915. Bueno, entre paréntesis, su segunda esposa había sido amante de Edgar Lee Masters, a quien él admiraba muchísimo, y este libro, Spoon River Anthology, influye muchísimo en Winesburg, Ohio, que es de 1919, y con este él recibe muchísimo reconocimiento de la crítica. Bueno, esta es la novela o el libro que veremos la clase que viene, que son cuentos interconectados y que se refieren al potencial no desplegado, al deseo sexual no satisfecho, la tiranía de la mediocridad de un pueblo chico. En su momento no fue un éxito comercial, pero fue muy, muy bien recibido entre escritores y, bueno, como les decía, por la crítica. Y a la larga, gracias a Winesburg, Ohio, es reconocido como uno de los escritores más importantes de su generación. Nada de todo lo que Anderson escribió después, que fue bastante, alcanzó el nivel de reconocimiento de Winesburg, Ohio.
En 1921 viajó a Europa, conoció a Hemingway, a Gertrude Stein, a Ford Madox Fox y también a James Joyce. Ese año recibió el premio Dahl y en 1923 publicó Many Marriages, que escandalizó bastante por su franqueza sexual, que en esa época se consideraba un elemento de la literatura realista nueva que se notaba, por ejemplo, en la obra de D.H. Lawrence, en gran medida influencia freudiana, o mejor dicho, del rol de la sexualidad en la conducta humana. En 1924 volvió a divorciarse y a casarse y se fue a vivir con su nueva mujer a New Orleans, a donde Sherwood Anderson había estado antes de viajar a París mientras escribía Many Marriages. Ahí conoció a William Faulkner, que estaba trabajando para un diario y lo influyó tanto en la temática sobre la que escribir como en el estilo. Bueno, y además lo estimuló para que escribiera una novela. Por eso decimos que fue su mentor. Y la novela de Anderson, Dark Laughter, de 1925, eh, es una novela que contrasta la esterilidad espiritual de la población blanca con la resiliencia y el optimismo de los afroamericanos. Sería la más dura de sus obras y la más cercana y en filosofía a la obra de Faulkner, que terminó siendo, bueno, la de Faulkner terminó siendo superior tanto en técnica como en exploración psicológica. En 1927 se mudó a Marion, en Virginia, y ahí editó dos periódicos locales, uno democrático y uno republicano. En 1929 volvió a divorciarse y cuando empieza la Gran Depresión se unió a John Dos Passos y bueno, a Malcolm Colley y otros escritores de izquierda para abogar por un nuevo orden que estuviera basado en los intereses de los trabajadores. Se casó de nuevo en 1933, publicó un libro de cuentos, 2 años más tarde publicó ensayos, después memorias. En 1937 fue elegido para el Instituto Nacional de Artes y Instituto Nacional de Artes y Letras, y murió en 1941 de peritonitis en Colón, en el Canal de Panamá. Estaba en un tour esponsoreado por el Departamento de Estado. Parece que estaba comiendo canapés y se tragó un escarbadiente, lo que le provocó la perforación. Bueno, podemos decir que muchos son los autores influidos por Sherwood Anderson, además de Faulkner. Bueno, Faulkner dijo que Sherwood Anderson había sido el padre de su generación. Se reconocen influidos por él John Steinbeck, Thomas Wolfe, por ejemplo. Cuestión que Sherwood Anderson es una de las voces más importantes norteamericanas, pero bueno, nos vamos a enfocar en el Midwest. Winesburg, Ohio, es una representación canónica de la vida en el oeste, en el Heartland, y en nuestro curso de las historias hacen puente entre el gótico del sur y el Midwest. El Midwest. En las historias sureñas, los elementos grotescos son extravagantes, los escándalos y los misterios en las historias de sureñas son abiertos, todos las conocen, pero son habladas en susurros a puertas cerradas. En el Midwest o en Anderson, por ejemplo, cuando lean el primero de los relatos que se llama Hands o Manos, las manos de Wing Biddlebaum, que se agitan un poco espásticas, son objeto de burla de todo Winesburg y de risa,
en el pueblo ahí donde él está viviendo, y él las trata de esconder y son como el modelo vivo de su secreto. Y todos en Weinsberg conocen la vergüenza que le provocan, pero lo que no conocen es la razón por la cual eh, él tiene ese tema con las manos. No conocen nada de su pasado. El secreto, él lo mantiene en secreto, es decir, lo que le sucedió antes de llegar a Weinsberg, lo mantiene en secreto a un costo altísimo. Otra característica que comparte con el gótico sureño entonces es el grotesco. Los personajes tienen estados mentales tensos y en eso se convierten en grotescos. Bueno, pasando a los dos sureños de este curso, antes quisiera referirme al contexto, que como saben, como ya les dije en el curso de las autores sureñas, es tan importante a la hora de interpretar la obra de los autores del sur de los Estados Unidos. El contexto es importante a la hora de interpretar cualquier obra, pero en los sureños es fundamental. Y a modo muy escueto, recordemos que la guerra civil se dio solamente sobre suelo sureño, que dejó más muertes norteamericanas que en todas las demás guerras combinadas, al menos hasta Vietnam, que fue abolida la esclavitud y el sur quedó en ruinas y además quedó humillado, y esto es clave para entender la obra de Faulkner, por ejemplo, que va a contar historias sobre la decadencia de la aristocracia sureña, que no puede creer que perdió la guerra y menos todavía las condiciones que los del norte les impusieron después de la guerra, que es una etapa clave para entender a los sureños. Vimos que la reconstrucción es una etapa que va de 1865 a 1877, que las exigencias de los norteños, de los sureños, genera un enorme resentimiento y va a dar lugar a una fuerte reacción de la que, como decíamos, habla Faulkner en su obra. El modo como los sureños, desesperados, intentaron mantener la dominación política y coartar la libertad de los esclavos liberados para tratar de volver al status quo anterior, porque lo que buscaban era controlar esa fuerza de trabajo. Eh, Recordemos también a los carpetbaggers, a esos norteños llamados carpetbaggers, que es un término despectivo. Los sureños lo llamaban así a estos norteños que aparecían por los estados del sur para aprovechar el estado calamitoso en el que habían quedado después de la guerra y encontrar una oportunidad para enriquecerse. Entonces es un apelativo peyorativo que deriva de las valijas hechas con retazos de alfombras, pero vamos a ver que uno de estos es un personaje muy importante en el cuento de Faulkner que vamos a analizar. Bueno, y resultado también de este gran resentimiento es la violencia, que se nota tanto en la obra de Faulkner, y si no, pensemos en el Ku Klux Klan. En 1877 termina esta etapa llamada de reconstrucción, termina con las leyes Jim Crow, que son de segregación, que se dictan después de que las tropas federales se retiran del sur y es la época del separados pero iguales. Segregación en las escuelas, lugares públicos, transporte, baños, restaurantes, fuentes de agua potable. Otra de las consecuencias es el empobrecimiento de los blancos rurales, que se convierten en sharecroppers, como los afroamericanos, es decir, en aparceros, y que también se llenan de resentimiento. Y la pobreza de los blancos, de los aparceros blancos, los rurales, conocidos como rednecks, que
se encuentran en la misma condición de aparceros que los ex esclavos y para diferenciarse de ellos, para sentir mayor dignidad en sus vidas durísimas, se consuelan con religión y racismo. El racismo es como un chivo expiatorio y esta por gente además trabajaba con métodos de trabajo obsoletos. Esta gente tan pobre es la que vamos a ver en la pequeña parcela de Dios, que se apoyaba para sobrevivir o para soportar esta vida tan dura, entonces en dos sistemas de pensamiento que les proveía sentido a sus vidas y también un poco de orgullo. Uno es la religión, que les ayudaba a soportar las necesidades económicas, también la inferioridad social y bueno, también claro la debilidad política, ¿no? Y el otro bastión que les decía es el racismo. El racismo les proveía como de una solidaridad grupal frente a una amenaza externa a ellos, como nosotros en la época de las Malvinas, o como se habló al comienzo del confinamiento aquí, de la malvinización de la lucha contra pandemia, porque estábamos todos unidos al comienzo, sin grieta, frente a un virus que nos ataca de afuera. Bueno, frente a la inmensa humillación de ser un redneck, un blanco que trabaja con la cabeza agachada en el campo levantando algodón, como lo solían hacer los esclavos. La religión les daba un consuelo, les daba sentido a sus vidas atroces, a su lucha, a su sufrimiento, y el racismo les aportaba un enemigo, alguien a quien odiar, alguien distinto, que hasta hace poco era un esclavo, y ahora circulaba por todos lados, incluso podía llegar a tener una mejor vida que ellos. Había que demonizarlo, convertirlo en una amenaza, lo que los distraía de su propia miseria y les daba un modo de canalizarla. Entender a estos rednecks, creo, es fundamental. Entender por qué esa gente pensaba así. Es que es muy difícil entender el racismo, muy. Y bueno, esto es una manera, pero si para algo sirve en estas cuestiones la literatura, es para ayudar a entender cuestiones que son imposibles de entender de los seres humanos. Eh, bueno, pasamos entonces a presentar a Faulkner, que fue el hijo mayor de Mary y Maud Butler Faulkner, una familia sureña de larga historia local, y de esta familia el miembro más destacado es William Clark Faulkner, por quien Faulkner lleva su apellido, su bisabuelo. A él se lo conocía como el Old Colonel y fue héroe de la guerra mexicana y de la guerra civil, o sea, la guerra de secesión. Fue un hombre de negocios muy exitoso que levantó vías de ferrocarril y era dueño de plantaciones. Y también era un exitoso escritor porque escribió una novela en 1881 que se tituló White Rose of Memphis, que fue un bestseller. Lo menciono porque fue fuente de inspiración para Faulkner, este viejo coronel, que fue un mártir sureño porque un enemigo político lo valió en plena calle. Después en las ruinas de su plantación quedó su estatua, más grande que tamaño natural y que Faulkner de chico la tenía muy presente. Y por el contrario, el padre de Faulkner, Murray Faulkner, era un hombre con muy buenas intenciones, pero un inepto, que iba de un trabajo al otro, eclipsado por la potencia del apellido y además porque su esposa tenía, o sea, la mamá de Faulkner tenía un carácter muy fuerte. Cuando Faulkner tenía 5 años, la familia se mudó a Oxford, también en el estado de Mississippi.
Faulkner comenzó bien en la escuela, pero poco a poco fue disminuyendo su rendimiento. Nunca se graduó en la secundaria. Era muy observador, prefería mirar en vez de bailar, incluso con la chica que le gustaba, Estelle Oldham. Bueno, pero como las perspectivas de Faulkner eran bajas, Estelle se casó con otro y 2 meses después Faulkner ya se había unido a la Royal Air Force de Canadá porque la Fuerza Armada norteamericana lo rechazó por bajo, por petizo. Y ahí fue como se confundieron al anotar su nombre que él le agregó una U a su apellido, que le parecía como más aristocrático. Más tarde pretendió haber tenido experiencia en combate y también una herida en acción en Francia, pero se supo que todavía estaba entrenando en Toronto cuando terminó la guerra, es decir, que todo eso no era así. Y en diciembre de 1918 volvió a Oxford y ahí aprovechó su condición de veterano de guerra y se inscribió en la Universidad de Mississippi, la Ole Miss. Su padre trabajaba ahí en administración. Bueno, no encajaba con los demás estudiantes porque se burlaban de él. Lo llamaban el Count No Count, que vendría a ser el conde 50, porque era muy presumido y a la vez era pobre, o sea que no le daba para todo lo que presumía. Y lo único que le interesaba era escribir para las revistas literarias del campus. En un año ya se había retirado de la universidad y trabajaba en distintos trabajos part-time, como por ejemplo empleado de almacén, carpintero, constructor, y mientras tanto escribía poesía. Y en 1924 se autopublicó The Marble Fawn. Ahí se mudó a New Orleans. Ahí en New Orleans es donde les decía que se relacionó con Sherwood Anderson, porque él era amigo o sea, Faulkner era amigo de su esposa, que sería la segunda de Anderson por aquel momento, y los dos lo estimularon y recomendaron su primera novela, que se titulaba La paga del soldado, que es del 26, para que la publicaran, ¿no? Bueno, después de eso viajó a París y ahí vivió la bohemia de la Rive Gauche durante 6 meses. Fue uno más de la Lost Generation, que es como Gertrude Stein llamó a los escritores norteamericanos en París en los años que van entre el final de la Primera Guerra Mundial, es decir, 1919, hasta la Gran Depresión, en 1929. Eran John Dos Pasos, nuestro Erskine Caldwell, Hemingway, Steinbeck, nuestro Sherwood Anderson, como ya les conté, Jan Rhys, Scott Fitzgerald. Bueno, en 1927 publicó Mosquitos, que es una novela con la que, como con La paga del soldado, no le fue bien, pero su tercera novela, por más de que no fue publicada hasta después de su muerte, esa le cambió la carrera. Es sobre la familia Sartoris, que está inspirada en su bisabuelo, y está instalada en el mítico condado de Yoknapatawpha, en Mississippi. Y este condado imaginario es el gran, gran, gran descubrimiento de Faulkner. Bueno, vale la pena mencionarlo, es su mayor invención, un condado ficticio en el que sucede casi toda su obra. Vendría a representar el Lafayette County, que es el condado del propio Faulkner, que la capital de ese condado es Oxford, donde está la Universidad de Mississippi, la Ole Miss, y en la ficción de Faulkner, Oxford es Jefferson, solo que sin la universidad. Bueno, esta palabra, Yoknapatawpha, en lengua chicxo, quiere decir agua que fluye sobre la pradera, o sea que divide la tierra,
como si dijera que el sur fue derrotado en realidad por el propio sur antes de que lo invadiera el norte. Bueno, les leo algo que él dijo sobre esto. Este es el lugar que conozco y probablemente sea tan bueno como otro, ya que la vida es un fenómeno pero no una novedad. Y todos vivimos la misma frenética pendiente hacia la nada y en todas partes. No importa cuándo en el tiempo el hombre apesta el mismo hedor. Bueno, este invento o creación, o sea, lo de Yocnatapaufa, fue replicado por García Márquez con Macondo, por Rulfo con Comala, por Onetti con Santa María, es decir, los autores latinoamericanos de- del realismo mágico, o la mayoría de ellos. En 1929 se publicó su cuarta novela, su gran obra maestra, El sonido y la furia, y aquí aparece la obsesión característica de Faulkner, la necesidad de contar y recontar los eventos del pasado desde distintos puntos de vista, según las versiones de distintos personajes. Que bueno, este va a ser uno de los aspectos técnicos que vamos a analizar, ¿no? Lo de la versionabilidad. Porque vamos en A Rose for Emily, es la, se va a contar una historia desde un determinado punto de vista, muy interesante porque es el del pueblo. Esto de la versionalidad hoy parece algo normal, ¿no? Que haya una versión para una historia que no coincida con la, entre comillas, realidad, pero les aseguro que 1929 no lo era. Y bueno, también usó otro recurso innovador, que es el fluir de la conciencia, todavía muy nuevo en ese momento. Bueno, y en El sonido y la furia hizo algo tan audaz como que un retrasado mental sea el narrador que abre la novela. Es la novela que cuenta la historia de la familia Compson, la decadencia de la familia Compson, y transmite la sensación de pérdida y de nostalgia por el pasado. Ese pasado mítico que les decía de la época antes la guerra de secesión. Bueno, y ese mismo año, el 29, Estelle Oldham, la que les mencioné que Faulkner estaba enamorado desde chico, justo ese año estaba regresando a Oxford con sus dos hijos, ya separada de su marido, y para el mes de mayo obtuvo el divorcio y ella y Faulkner se casaron. Se compraron una casa en ruinas, una casa grande, antebélica, y la llamaron Roanoke por la... Había una leyenda escocesa, hay muchos escoceses que son los inmigrantes del sur de, de los estados sureños. Y esta leyenda escocesa es sobre un árbol con poderes mágicos contra los espíritus malignos, que son estos espíritus malignos eran los que acosaban a la familia ficticia de los Sartoris, está inspirada en la familia de Faulkner. Bueno, Estelle y Faulkner tuvieron dos hijas, una de ellas murió de bebé y la segunda, Jill, va a ser el mayor placer de este matrimonio o de fuente de felicidad. Su matrimonio que fue muy tumultuoso, y a lo largo de los años el matrimonio sufrió muchos problemas económicos, muchos problemas de alcoholismo, muchos problemas de adulterio. Y Faulkner intentó vivir de la escritura, enviaba textos comerciales a revistas populares como por ejemplo la Saturday Evening Post o Collier's, pero nunca le trajeron suficientes ingresos estables. Después publicó Mientras agonizo, que es del 30, otra obra maestra, pero vendió poco.
Esa es del mismo año que A Rose for Emily, el cuento que vamos a ver. Y en la desesperación escribió una obra más bien diseñada para el público masivo, que es Santuario, que es del 31, que es una historia espeluznante. Hay secuestro, corrupción, violación, y está ambientada también en Yoknapatawpha. Y esta novela le trajo una cierta notoriedad en los Estados Unidos, pero no le trajo grandes ingresos. Y en el 32, Faulkner tomó el primer trabajo como guionista en Hollywood para la Metro Goldwyn Mayer, y durante muchos años va a ser lo que le va a proporcionar el dinero. Él no se sentía cómodo con ese trabajo, no le gustaba California, le parecía que su talento era ahí abusado, desperdiciado, se sentía muy infeliz, tomaba muchísimo, tenía affairs, pero bueno, no le quedaba otra porque necesitaba la plata, y entonces lo que él hacía era ir y venir de Roanoke y Hollywood. En el 32 murió su padre y Faulkner asumió la responsabilidad de toda la familia, y en ese año 32 se publica Luz de Agosto, que va a ampliar la saga de Yoknapatawpha. Y esta novela es la primera gran meditación de Faulkner sobre el racismo en el sur. El libro hizo poco para alivianar su situación financiera. Él siguió trabajando y yendo y viniendo entre Oxford y Hollywood. En Hollywood cada vez le resultaba más difícil escribir, y en esos años publicó 2 volúmenes de cuentos y una novela. Ese año murió Dean, su hermano menor. Murió en un accidente con el avión que Faulkner le había regalado para el casamiento, y Faulkner sumó a la familia de Dean a sus otras obligaciones financieras. Al mismo tiempo avanzaba despacito en su obra principal, digamos, que era Absalom Absalom, que es del 36, publicada en el 36. Es la más densa y compacta de todas sus novelas. Toma elementos o eventos del pasado y los cuenta a través de varios narradores en el presente que están como tejidos en el texto. Entonces la novela tiene su complejidad para la lectura, porque el lector tiene que participar en el desarrollo, tiene que hilvanar todas las hebras de la trama. La verdad que pueden ser desconcertantes, pero bueno, así con todo es la mayor obra de Faulkner. Bueno, en el 36 se interna en Visalia, en Mississippi, para recuperarse de un periodo de alcoholismo y un poquito de chisme. Después vuelve a Hollywood y en esa época tiene un affair con Meta Carpenter. Ella era la secretaria de Howard Hawks, después fue supervisora de guión, y según ella escribió en un libro sobre su relación con Faulkner. La relación entre ellos dos duró 18 años. Para que contextualicemos, en junio de ese año se publica Lo que el viento se llevó. Y durante los 6 años siguientes, Faulkner sigue yendo y viniendo entre Roanoke y Hollywood, entre su trabajo como guionista y su propia escritura. Publicó 4 novelas en este periodo. Sí. Y en el 39 estuvo en la portada de, a ver, las 4 novelas.
En el 39 estuvo en la portada de la revista Time, que es en el momento que se publica Palmeras Salvajes. Bueno, al año siguiente, a pesar de esto, la única novela que permanecía impresa eh, es Santuario. Ya su reputación literaria había disminuido. Ese es el año de Pearl Harbor, también para contextualizar, y el comienzo de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años estuvo mayormente en Hollywood y para 1945, y esta fecha es importante porque ahí lo contacta Malcolm Coley para publicar The Portable Faulkner, que era como una guía para ayudar a los lectores de Faulkner a entender toda esta saga de Yokna Tapaufa. También tiene cuentos ahí y también tiene un mapa del condado y una genealogía para sus personajes. Y esto le va a revivir su reputación, pero además, bueno, esto sería entonces el 46. Y 2 años más tarde publica Intrusos en el Polvo, que está lejos de ser su mejor novela, pero es la primera en venderse muy bien. Entonces sus problemas de dinero crónicos terminaron. No terminaron los del alcoholismo y él pasa varias temporadas rehabilitándose. Ahora, en Europa su obra era admiradísima, sobre todo en Francia, y es así como en el 51 obtiene el premio Nobel. Bueno, él no quiere viajar a recibirlo, pero al final lo hace con su hija Jill, y ahí, ahí empieza el reconocimiento norteamericano de él, ¿no? Por ahí, por el 53, también tuvo otro affair con una escritora joven que era Joan Williams, después con Jean Stein, y en esos años posteriores al premio Nobel y cerca de sus últimos años, porque él muere joven a los 65, es cada vez más reconocido tanto en los Estados Unidos, en su país, como en el extranjero. Hizo una gira por Japón, por América del Sur, también por Grecia. La hizo por el Departamento de Estado. No tuvo miedo de involucrarse en la cuestión de la segregación en el sur, en su sur natal, que estaba en ese momento pasando por un momento muy álgido. Y desde el 58 tenía un trabajo de escritor residente en la Universidad de Virginia, que lo aceptó para estar más cerca de su hija Jill. Para entonces ya está cansado y se dedica más que nada a entrenar caballos. Se cayó del caballo varias veces, tomaba para aliviar el dolor y eso lo hacía volver a caerse del caballo. Murió en el 62 en Byhalia, en Mississippi, después de un ataque como los que sufría en épocas de mucho alcohol. Bueno, pasamos al último de nuestros autores, Erskine Caldwell, que es de White Oak, en Georgia. Nació en 1903 y hablando de Faulkner, él dijo en su momento que Caldwell era uno de los 5 mejores escritores de su época, incluido él mismo, que eran Hemingway, Fitzgerald y Dos Pasos. Bueno, Saul Bellow dijo que Caldwell debería haber ganado el premio Nobel. Caldwell era el hijo único de una pareja que se mudaba seguido por el sur, según a dónde lo llevaba el trabajo de su padre, que era ministro, y además era mediador o conciliador o solucionador de problemas.
hasta que se establecieron finalmente en Rennes, en Georgia, a donde el padre quedó como pastor permanente y tanto él como su madre tomaron trabajos en la escuela secundaria. Su madre no le permitió a Erskine Colbert ir al colegio hasta el séptimo grado y al colegio que fuera el mismo a donde enseñaban sus padres. Y un verano consiguió trabajo en el Jefferson Reporter y ahí escribía y era corresponsal de béisbol para otros periódicos de otras ciudades. Además trabajaba como chofer de un médico rural de ahí de Rennes, iba de casa en casa y eso le permitió ver las malas condiciones en las que vivían los afroamericanos que estaban trabajando como aparceros y fue desarrollándole su conciencia social que vuelca en lo que escribe, en la ficción, que ya veremos que entre comillas aparenta indiferencia. Ser hijo de un ministro le daba respetabilidad. Es una respetabilidad muy distinta a la de la reputación que se consiguió después del éxito espectacular de la versión teatral de su novela del 32, Tobacco Road. Y al terminar el colegio secundario fue a la Universidad de Erskine College, el alma mater del padre. En South Carolina es esta universidad, pero al año se transfirió una más exigente, la Universidad de Virginia, con una beca un poco dudosa, porque era una beca de descendiente de un veterano confederado, es decir, de la guerra civil. Y por esa época leyó a Hemingway, leyó Winesburg, Ohio, el libro que impresionó e influyó a toda su generación. Pasa un verano en Filadelfia trabajando como empaquetador, juega al fútbol semiprofesionalmente, se escapa con una chica que va a ser la primera de sus 4 esposas y va a ser la madre de 3 de sus hijos. Se mudan a Maine, donde viven desde el 25 hasta el 32. Y ahí tuvo todo tipo de trabajos mientras escribía, aunque nada de lo que escribió en esos 7 años vio la luz hasta el 31. Fue Scott Fitzgerald, que había publicado The Great Gatsby en el 25, el que lo recomendó a su editor de Scribner que lo publicara, ¿no? Le publicó varios cuentos en la Scribner Magazine y una colección de cuentos, American Earth, en el 31. También le aceptó publicar Tobacco Road en el 32, que fue un hit en Broadway, como les decía, y eso le garantizó la audiencia para su siguiente novela, que todo el mundo en ese momento hablaba de él, y la frase Tobacco Road pasó a significar un barrio destartalado de blancos, como decir, viven en Tobacco Road, como que es algo espantosísimo. God's Little Acre al año siguiente la publicó, que también fue un hit. Esa es la novela que vamos a analizar nosotros. Y aceptó propuestas de Hollywood para escribir más colecciones de cuentos, otra novela, un libro de reportajes, que esos no fueron bien recibidos. Y la Segunda Guerra Mundial impulsa su carrera de nuevo porque los soldados devoraban sus libros. Fue corresponsal en Rusia y uno de los pocos norteamericanos en cubrir la invasión de Rusia.
Para entonces se había divorciado y se había casado con Margaret Bourke White, eso pasó en el 39. Margaret Bourke White es la fotógrafa conocidísima por sus trabajos en la revista Life. Juntos publicaron un libro de fotos con textos. Se titula You Have Seen Their Faces, que pinta la lucha de los sureños pobres. Termina la guerra y se divorcia de ella, se casa de nuevo, esto es el 42, con June Johnson y tiene otro hijo. En esos años viaja a China, Mongolia, Turquestán, Rusia, y por el viaje a Rusia, que fue acusado de comunista, algo que él negó. Y en el 81, no, perdón, en 1957 se casa de nuevo, eso que les decía, y para esa época termina su reconocimiento por la crítica y también su popularidad. La verdad que él no le llevó el apunte a la crítica y hay algo, hay un detalle que yo les decía que tantos soldados norteamericanos habían leído, eh, lo habían leído durante la guerra porque el ejército mandó a hacer y publicó eh, de esa forma como muy barata de libros tipo paperback, pero muy ediciones baratas con tapas así escandalosas y se lo devoraban, yo les decía. Y eso a él le afectó en lo que es la crítica, porque empezó a verse como algo como más, eh, como algo que de alguna manera psicológicamente afectó a, a la crítica. Pero igual él siguió escribiendo. Escribió hay uno que vale la pena prestarle atención, que es College Experience, que es del 51. Después también Deep South, Memory and Observation, que es del 68, a donde estudia la religión sureña. Bueno, él era un fumador empedernido, tuvo 2 operaciones de pulmón y murió de cáncer de pulmón en el 87. Y cuando murió, los que escribieron sus obituarios tuvieron que explicar muy bien quién había sido, porque ya nadie lo recordaba. Eh, bueno, más tarde la crítica lo rescató. Entonces, es todo por hoy en lo que es la introducción. Vamos a seguir la clase que viene con Winesburg, Ohio. Ojalá puedan leerlo. De cualquier modo haré un corto resumen de la trama. Entonces, la clase que viene, que sería la segunda, vemos Winesburg, Ohio. La siguiente, que sería la tercera, vemos el cuento Una rosa para Emily. Y la cuarta vemos La pequeña parcela de Dios, que es una novela bastante corta y de fácil lectura, en la cuarta clase, y después nos vamos a encontrar en el Zoom para discutir eh, preguntas o cuestiones y la experiencia de ustedes en la lectura. Así que adiós por hoy, muchas gracias. Nos vemos la próxima.